Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Aquellos que quieran que Halil detenga a Zeynep, espero su apoyo con 1000 me gusta. Zeynep, mi familia y yo nos vamos del pueblo y de esta casa. Dice que aceptó el trabajo fuera de la ciudad. Halil, no ibas a aceptar el trabajo fuera de la ciudad. Dice que no ibas a ir, ¿qué ha cambiado? Zeynep recuerda las palabras de Gulan. Recuerda que Halil le dijo lo precioso que era para ella. Si le pasa algo, no puedo vivir. Él casi muere. Iba a prisión. Estaba tan asustada. Dice que mi enfermedad ha recaído. Dice que fui yo quien quería que te fueras de aquí. Ahora tengo mucho miedo de que le pase algo a Halil. Zeynep dijo, te entiendo. Cuando Halil preguntó y Zeynep lo pensó, dije, ¿por qué no? Llamé y acepté la oferta. Halil, ¿te rindes tan fácilmente? ¿Qué dice Zeynep? Halil, dice tu abuela. Dice que le vendrá bien estar lejos de esta casa. Entonces mi madre estará más cómoda en una ciudad que no la conoce. Merve va al salón de clases. Mi hermana hace nuevos amigos. ¿Y tú? Es mejor así para todos. ¿Te desharás de mí también? Estoy seguro de que no me extrañarás. Las lágrimas brotan de los ojos de Zeynep. Halil dice que no sabes nada. Las lágrimas también corren por sus mejillas. Zeynep pide permiso. Para recoger tus cosas. Halil abre la puerta sin siquiera mirar a Zeynep a la cara. Él la hace irse. Sin embargo, sufre mucho. Esta despedida tampoco fue fácil para Zeynep. Cuando Eren ve a Zeynep, se da cuenta de que algo anda mal. Halil piensa en las palabras de Zeynep. Recuerda haber dicho que no hay nada que me conecte aquí. Se enoja y dice, tu pasado, tu infancia, todo está aquí para ti. A ti mismo. Mientras tanto, Eren acude a Halil. Dice que la familia Aslan se va. Eren dice, ¿todos ellos? Su madre, su hermana y su hermano también lo dicen. Entonces podremos decirle buena suerte a Eren. Halil dice que vayas y compruebes. ¿Quiénes son las personas con las que trabajará? ¿Es seguro? Zeynep llega al retrete. Se nota que está muy triste. Zeynep dice que nos vamos de aquí. Merve dice que no podemos salir de aquí. Mis amigos están aquí, nuestra casa está aquí, dice. La señora Tulay dice que Halil Bey lo quería, ¿no? Señora Tulay, usted ha soportado todo esto. Hiciste una promesa. Pregunta qué hará tu abuela. Zeynep dice que convenceré a mi abuela. Tulay, tal vez esto sea mejor para nosotros. Dice que lo único que me entristecerá dejar atrás será la tumba de tu padre. La abuela Zumrud dice, ¿quién es? Mientras Selma camina con la abuela Zumrud, ve a Eren. Él dice que irás. Selma también será difícil para mí. Dejando a mis amigos el sudor que experimenté. Eren dice que tú también me consideras tu amigo. Éramos aún más. Dice que hemos pasado por muchas cosas juntos. Zeynep planea hablar con su abuela. Zumrud dice, tenía mucho miedo de no ver otra primavera. Zeynep, veremos más primavera juntos. Halil, en cambio, no quiere que Zeynep consiga convencer a la abuela Zumrud. Teniendo en cuenta la devoción de Zumrud por la casa, dice, eso espero. Yusuf está pensando en hablar con Gulce. Gulce dice que es un juego que se acabó. Como cualquier juego, añade. Zeynep dice que tenemos que hablar contigo. Luego va al grano. Dice que sé que toda tu vida está aquí. Pero dice que tenemos que salir de esta casa. A veces tenemos que separarnos aunque amemos tanto. Feria comienza a hablar con Akan. Feria dice que no debería confiar en nadie. Feria se quita el pendiente. Dice que es lo único que le queda de su madre. Cuando Akan lo ve, se da cuenta de que es el pendiente que escondió Gulce. Sin embargo, la chica a la que llevaba meses persiguiendo ahora ha llegado por su propia mano. Tenemos que ir con la abuela Zumrud ahora, ¿me entiendes? Esmeralda, estamos perdiendo algunas guerras. Dice que esta vez perdí.
Zeynep está triste porque sé lo difícil que es esta experiencia para ti. Zeynep habla de todo. Entonces piensa. Ahora me entiende. Pero después de un tiempo te olvidarás de todo, dice. La abuela Zumrud se pone un hilo en el dedo y dice, si lo olvido, puedo ver esto y tal vez recordarlo. Zeynep le dijo a Selma, mi abuela es muy consciente de que está enferma. Pero aún así, tomó lo que dije con mucha madurez. Songul llega a Gulan. Está en un estado de ira. Gulan dice que no te enfades. Dice que hablé con Zeynep. Songul está contenta con lo que escucha. Sin embargo, Gulan no está igualmente contento. Selma dice que te traeré tus medicinas, espera aquí. Cuando la abuela Zumrud ve a Alil, lo llama. Él dice, ¿vendrás a charlar conmigo? Alil dice que la abuela Zumrud aceptó ir. Alil está muy entristecido por lo que escucha. Él pregunta, ¿irás? La abuela Zumrud dice que nos vamos. A partir de ahora, este lugar es tuyo, responde. Alil conoce a Zeynep. Hice lo difícil. Dice que hablé con mi abuela. Seguirá siendo difícil, afirma. Zeynep dice que ha sido muy difícil desde que nos fuimos. Alil está muy enojado. Cuando Alil escucha esto, su ira aumenta. Dice que no aceptaste la oferta de trabajo. La idea de que él esté lejos de ella le duele mucho a Alil. A pesar de todo, cree que se reunirá con ella. Se consuela con esto. Cemil también está muy triste. Dice que no pudo encontrar trabajo en la ciudad. En cualquier caso, dice. No pude averiguar quién pagó la matrícula. Al menos diría gracias. Zeynep pide la llave del almacén para recoger sus pertenencias. Van al almacén con Alil. Mientras nuestra hija vuelve a las colinas, Alil está con ella. Una vez más, resbala y encuentra un lugar en el regazo de Alil. Zeynep dice que tú estabas ahí cuando me caí, siempre me atrapaste. Si vuelvo a caer, ¿quién me agarrará? Alil inmediatamente dice que nadie. Dice que si tienes cuidado, no será necesario. Dice que necesito encontrar las pertenencias de mi abuelo. De lo contrario, dice, siempre pregunta. Alil habla del poder del amor. Si una persona se enamora y el amor surge en su corazón, olvida todos los sentimientos que no quiere olvidar. Alil ya ha comenzado a sentirse aplastado por el poder de su amor. Mientras Merve y Tulay hacen las maletas, llega también Cemil. Está bastante triste. Zeynep y Alil siguen discutiendo. Le dije a Zeynep Alil que tenías un lado oscuro. Sigo pensando que lo es. Pero hay más en el lado positivo. Hay una guerra dentro de ti. Él dice, creo que tu lado bueno ganará. Zeynep abre el cofre de la abuela Zumrud. Asu y Kanan están muy felices de que Zeynep se vaya. De esta manera, no se revelará que son responsables de lo sucedido en el pasado. Del cofre salen letras. Estas son cartas de su abuela. Zeynep lee las cartas escritas a su abuela. Mientras lo lee, rompe a llorar. Mientras Zeynep lee la carta, a Alil le gusta la carta a Zeynep. Luego le pregunta a Alil, ¿puedes continuar la carta? Aunque Alil al principio no lo acepta, continúa. Alil empieza a leer. Incluso todas nuestras peleas contigo me parecen hermosas. Sin ti, el brillo me parece oscuridad total. Zeynep dice que cosas bonitas escribía mi abuelo. Alil lo aprueba. Si terminaste, ¿nos levantamos? Él dice está bien, déjame ordenar este lugar. Gulce también lo pasa mal. Dice que a veces tienes que ir porque amas. Dice que iré porque yo también lo amo. Gulan llega a Alil. Alil dice que se van. Gulan dice que aceleré un poco las cosas. Cuanto antes mejor, afirma. Gulan dice que lo siento mucho. Luego dice, soy consciente de que la partida de Zeynep te entristece. Alil dice que lo siento por Zumrud An, no por Zeynep. Gulan dice que si es así, será más fácil para todos nosotros. Alil no puede seguir hablando. Dice que tengo trabajo que hacer. Gulan y yo decimos, déjame revisar la cocina. Eren investiga la empresa. La información que aprenden no es nada alentadora. Alil pide el número de la empresa.
Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.